Hace exactamente 11 años, el crítico de televisión Fernando Vivas publicó un libro titulado En vivo y en directo. Un libro en el que el autor historia 40 años de televisión nacional. Posteriormente, en el 2008, se publicó la segunda edición de esta obra. Entonces, la primera pregunta, y le expreso mi complacencia de tenerlo nuevamente a Fernando aquí. La primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que ha habido en la televisión nacional en los últimos 10 años? Bueno, yo pesqué la televisión en un momento crítico, cuando se venía abajo todo este sistema que había instaurado Fujimori y Montesinos, ¿no? Que era una dictadura más moral que política, que a la usanza de los años 70, cuando el gobierno de Velasco y luego el de Morales de Bermúdez nacionalizaron la televisión. Esto fue lo que hizo Montesinos con Fujimori fue una compra del alma de la televisión, ¿no? Que la televisión sirviera para distraer a la gente, o sea, que fuese eficiente en eso, pero que no se metiera periodística y políticamente con el régimen. Entonces, en ese momento aparecían, pues, recordarán los televidentes, los Vladivideos, donde se veía cómo se compraba el alma de los canales. En ese momento cerré yo mi libro, y en ese momento la televisión salía pues de una insolvencia económica, porque había entrado en crisis. La recesión del país ajustó mucho la inversión publicitaria, que es de la que depende la televisión, y había también una insolvencia moral. Incluso muchos canales han tenido que cambiar de dueño. Los dueños o se fugaron o fueron detenidos y apresados. Entonces, en ese momento todo lo que podía pasar era para mejor, luego de que se resolviera la situación societaria de cada canal. Y eso es lo que ha sucedido. En algunos casos, como el Canal 4, los acreedores decidieron darle la alternativa a un consorcio conformado por el Comercio, la República y unos colombianos que luego salieron, y ahora solo está el Comercio mayoritario y la República. En el Canal 2 volvió Baruch Hipscher, que había sido perseguido por ese régimen, y así entonces la televisión se ha recompuesto y está en un proceso de buscar nuevos formatos. Está pues experimentando este dilema de muchas televisoras nacionales entre copiar los formatos de éxito fuera, para lo que tienen que pagar una franquicia, o crear sus propios formatos. Es uno de los dilemas de la televisión actual. Está tratando de invertir más en ficción, que es importante. Alguien tiene que contarle las cosas al país, y en el Perú, curiosamente, la ficción sigue siendo pobre en comparación a países como Colombia, nuestros vecinos, o Argentina. El periodismo tiene muchos problemas de calidad, pero no de cantidad. ¿Qué quiero decir? Que hay bastante periodismo televisivo. Tenemos nuestro estándar es noticieros de 1 hora en la noche, en la mañana como 2 horas, ahí al mediodía. O sea, tenemos una sobreabundancia de periodismo televisivo, y creo que hace falta pulirla, de repente perder algunos programas, pero que mejoren. Entonces, estos son algunos de los problemas, para resumirte el cuento, ¿no? Claro. Yo, como comprenderás, me intereso particularmente por la presencia cultural en la televisión nacional. En tu libro tú usas 3 adjetivos relacionados con la cultura: cultural, culturalista y culturoso, ¿no? A mí me dijeron, no me consta, ¿no?, que el inventor del adjetivo culturoso fue Genaro de León Parker, ¿no? Y yo recuerdo que Eguren, que fue un gran poeta, pero que era muy mal prosador, él no decía prosista, le decía, yo no soy prosador. A veces se le ocurrían neologismos, ¿no? Y entonces un día se le ocurrió el adjetivo obscuroso, ¿no?, que a mí me parece atroz, bueno, tan atroz como culturoso. Y luego tú distingues 3 clases de cultura, ¿no?, relativa a la televisión: una cultura culta, una cultura culturosa y una cultura popular. ¿Podrías ampliar estos conceptos? Ya, bueno, primero porque lo de culturoso, que es cierto, yo lo recojo y creo que lo digo
de Genaro Delgado Parker, que él empezó a usar ese término en algún momento, yo no sé si en el uso que ese término le daban en otros ámbitos, sobre ese mismo término, y que demuestra que los dos están muy interesados en el origen de las palabras. Marta Hildebrand me llamó y me dijo de dónde yo sacaba que ese término estaba ligado a Genaro Delgado Parker. Le dije, no sé qué otra, cuál es el origen exacto del término, pero yo se lo he oído y se lo he leído a Genaro Delgado Parker. Y Genaro Delgado Parker quería, con ese término, replicarle a los que le exigían que la televisión tuviese una cuota cultural más importante, ¿no? Entonces él decía, programas culturosos, voy a hacer programas culturosos, algo así. Y esa es la acepción que he recogido, ¿no? Y no supe responderle a Marta Hildebrand si fuera de Genaro Parker ese término tenía otra afiliación. Ella me dijo que creía haberlo escuchado en ciertos ámbitos de funcionarios de la UNESCO, por ejemplo. No sé con qué acepción, pero ella creía haberlo escuchado por ahí. Yo solo le dije que lo había recogido de alguna entrevista que le leí a Genaro Parker, y creo que en mi presencia... Ahora, cuando se usa en relación también con cultural y con culturalista, este adjetivo se toma en mala parte, ¿no? O sea, si tú dices que un programa es culturoso, quiere decir que está tratando de acogerse claro, a conciliar con Genaro Parker y con sus enemigos, ¿no? Pero dejando de lado a Genaro Parker, que no es poca cosa dejarlo de lado, lo que me planteas es esa definición entre cultura culta y cultura popular. Sí es muy importante precisarla, ¿no? Por cultura culta me refiero pues a la cultura asociada, digamos, a las artes que son más consumidas o apreciadas por ciertos estratos informados de la sociedad, para no ser muy clasistas, ¿no? Y por cultura popular, más bien una cultura más asociada a expresiones masivas, ligadas con tradiciones en sectores populares, menos informados, tal vez algunas relacionadas al folclore o a nuevas expresiones musicales, ¿no? Por allí estaría la cultura popular, donde el humor es muy importante, ¿no? Porque el humor tiene pues un público muy vasto en la televisión, y que se concentra en los estratos que ahora pues el nuevo lenguaje para clasificar a la sociedad en la televisión es ABCDE, ¿no? Claro. Que es el que nos imponen las empresas de sondeo. Yo traía a colación este asunto de la cultura, porque haciendo una comparación con la televisión de tiempos idos, hoy los programas estrictamente culturales brillan por su ausencia. Sí. Entonces ahora, digamos, salvo los programas que ofrece el canal de Estado, pues yo me estoy refiriendo lógicamente a la televisión comercial, ¿no? Pero en la televisión comercial ya la cultura no tiene ninguna cabida, ¿no? Entonces, yo te voy a contar lo siguiente, y creo que antes tampoco la tuvo. En una oportunidad me hicieron unas gestiones para que yo conversara con Nicanor González, que en esa época gerenciaba o dirigía. El difunto Nicanor González, claro, murió hace unos meses. Claro. Entonces, y tenían interés en los primeros años de la década de 1970 en hacer un programa cultural en el Canal 4, ¿no? Y te digo esto porque es absolutamente verídico, ¿no? Yo, en los términos más sencillos, quise explicarle en qué consistía un programa cultural tal como yo lo entendía. ¿Qué cosa era la cultura tal como yo la entendía? Y no entendía. Y no estaba bromeando. No, era una dificultad real. No. Sí, bueno, esa dificultad... Entonces, ese era el problema que teníamos nosotros los comunicadores, es decir, si la cabeza visible de una organización no termina de entender aquello que le estás ofreciendo, entonces, ¿cómo lo va a aceptar? Ni remotamente. No, claro. Y esa dificultad no ha minorado, se ha acrecentado, porque ahora pues la cultura tiene muchas definiciones, es un campo muy complejo, e incluso el propio Mario Vargas Llosa en su último libro que acabo de leer, La civilización del espectáculo, habla de esa confusión, más confusión que malestar de la cultura, ¿no? Y lo que pasa, que sí podría ser un primer apunte, es que no hay que definir el campo de la cultura entre la televisión como entre un canal y otro, entre un programa y otro, porque el flujo de la televisión, que es lo que dicen los nuevos teóricos, que la televisión es un flujo,
porque no para, ¿no? Es difícil analizarlas y considerar que un programa de hoy se replica mañana, que el programa puede variar, que este programa está interrumpido por tandas comerciales, que la gente ve un pedazo de un programa y sapea hacia otro, no ve un programa completo. Entonces, la cultura puede estar en un aspecto de un programa y el resto del programa no. Y de pronto, lo que te quiero decir para poner un ejemplo, es que en un noticiero de la mañana, que la gente lo sintoniza mucho, puede haber un segmento y una entrevista de un gran contenido cultural que hace a ese programa una experiencia cultural más enriquecedora que tal vez otro programa llamado y definido cultural en otro canal. Hace poco veía a Beto Ortiz entrevistando como una hora a Gerardo Chávez, al gran pintor norteño, que habló de su vida y un poco, aunque Gerardo Chávez no es un crítico de arte, pero el dar testimonio de su vida, de sus primeros años en Europa, de cómo él ve las nuevas corrientes, me parece una experiencia cultural enriquecedora en un espacio que normalmente estoy viendo los muertos y violados del día, ¿no? Entonces, esas cosas tiene la televisión y uno pasea por allí en ese flujo. Entonces es difícil diferenciar, este canal es cultural, no, este programa es cultural o no. Fíjate, como yo dirijo un programa cultural y lo he dirigido también en otros canales, entonces tengo una óptica no necesariamente coincidente con esta manera que tú tienes de ver las cosas, que es igualmente válida, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, el programa de entrevistas que tenía en el 9 el doctor César Miró, Las luces de la ciudad de Lores, ¿no? Y antes el programa Tempus, por ejemplo, o la Universidad del Aire que tenía el Canal 5, etcétera. Bueno, uno no puede ni soñar ahora que haya eso. Y yo vería con complacencia si hay un César Miró ahora, ¿no? Que estuviese desempeñando lo que él hacía con tanta propiedad, ¿no? No lo hay. Y además, aunque se ofreciera, tampoco sería admitido, ¿no? Entonces hay un desacostumbramiento, ¿no? Del televidente, y esto que tú estás mencionando, ¿no? De los estímulos sucesivos de pasar de un canal al otro y todo, ese tipo de cultura retaseada, ¿no? Donde no te terminas de nunca enterar y te enteras de todo un poquito, ¿no? Y vas ahí juntando migajas, ¿no? Claro. Ahora, eso puede ser parte. Ahora, ese es el reto, eso es con lo que tenemos que trabajar y con lo que, como tú, los conductores y directores de programas culturales tienen que trabajar, ser conscientes de eso, ¿no? Para adaptarse o para combatirlo también, pero no podemos dejar de prever eso y tampoco podemos dejar de reconocer que en ese multitasking que le llaman ahora, de la gente que hace varias cosas a la vez, porque no solo está zapeando, sino que mientras zapea de pronto está con la computadora prendida, a la que vuelve a cada instante a conectarse con el chat y a tuitear y a ver el Facebook. En ese multitasking hay también un consumo cultural y una presión cultural que exige pues otros ritmos y otras velocidades, pero ciertamente afecta la posibilidad de, como en este programa, que la cultura la puedes poner sobre la mesa y con pausa y paciencia apreciarla, analizarla y voltearla. Para eso pareciera que ya no hay espacio. No hay retorno tampoco. Vamos a hacer aquí una primera interrupción y ya volveremos.